Hola, buen día, me presento, soy Gerardo Valles. El día de hoy voy a estar hablando acerca de mis aprendizajes obtenidos en la materia de motores eléctricos. Ok, vamos a comenzar con el primer parcial, después de ahí vamos a pasar al segundo y al tercero. Y me gustaría comenzar con algo básico que recuerdo que vimos, que fueron los conceptos básicos de eléctrica. Ok, yo ya tenía alguna idea de lo que más o menos conlleva, que fue la electrónica, pero en electrónica no se llevan los mismos valores tan grandes que se llevan en eléctrica, ¿no? Son unos valores de amperaje que tú dices, wow, de voltaje que también te quedas así como de que, ¿sabes? O sea, yo realmente no me esperaba tantos niveles tan altos de energía. Después ya fue aprendiendo los conceptos básicos, lo que era la fase, el neutro, que es en una conexión, supongamos, monofásica. Después ya entendí que la trifásica es porque son de tres fases. O sea, nosotros realmente tenemos en las casas, normalmente hay conexión de un 127 volts, 120 volts aproximadamente, que llegan por una fase, ¿no? Yo antes, yo decía, pues yo creí que nomás así funcionaba la energía eléctrica y después fui entendiendo que en realidad, por ejemplo, la forma de que el transformador está conectado de manera trifásica, ¿no? O sea, nos da en tres fases la energía y un neutro, ¿no? Que es el que normalmente, pues hacia donde viaja la corriente, ¿no? Por ejemplo, por eso siempre yo antes decía, pues, ¿por qué cuatro cables no en la calle, si no, en las postes de luz, si en la casa nomás son dos, ¿no? Se supone. Y ya después que lo vi dije, pues es que son tres fases y un neutro, o sea, fue entendiendo varias cosas que fui aprendiendo, como los conceptos básicos que fueron, y también cómo llega de la energía a nuestras casas. También, por ejemplo, yo antes veía el cable de la tierra y decía, pues, ¿por qué tierra no? O sea, no captaba. Yo pues, tenía entendido negativo, positivo, negativo, positivo. Y ya después fue como que entendí que es tierra, porque literalmente está tierra, ¿no? O sea, se podría decir de manera, pues sí, que está conectado a tierra. Es algo como que literalmente, porque literalmente, pues, es una varilla que está encajada abajo del medidor de la CFE, que literalmente, pues cuando hay una descarga eléctrica, los electrones siempre buscan la energía siempre busca descargarse. Entonces se va a descargar en el material que tenga más conductividad. Ok, en este caso es una varilla que se mete en la tierra y ahí se descarga, entonces ahí ya no afecta de cierta manera a nadie. Como a lo mejor como que es quemara el refrigerador, una computadora o así. Es preferible pues, que se vaya a la tierra, ¿no? Cuando hay descargas eléctricas. Es como cuando existen las tormentas eléctricas, las nubes se llenan de tanta energía que busca descargarse y baja en modo de rayo, ¿no? Esos fueron algunos de los conceptos principales de la eléctrica que fui aprendiendo y que fui entendiendo. Por ejemplo, pues yo instalé este enchufe. También instalé aquí un apagador para mi escritorio y otro enchufe que fui gracias a los conceptos básicos que aprendí en control de motores eléctricos, ¿no? Porque pues, para ver motores eléctricos tienes que entender esos conceptos principalmente. Después pasamos a lo que son los circuitos RLC, ¿no? De reluctancia, capacitancia e inductancia, que realmente se va relacionando todo, que uno al principio no le encontraba como tanto sentido, pero después fui relacionando todo, desde cuánto amperaje te va a consumir un circuito, cuánta potencia te va a estar consumiendo, cuántos watts. Fue cuando fui entendiendo y captando toda la relación que va teniendo la electrónica, perdón, la eléctrica, una disculpa, es eléctrica, y les digo, al final de cuentas fue algo que fui relacionando poco a poco y fui entendiendo todo lo que conlleva. Por ejemplo, antes veía el recibo de SF y decía, pues, kilowatts por hora, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, para empezar ni sabía qué era la K, la W y el H, ¿no? Y después pues, se me explicó que es un kilowatts hora, que es la manera en que pues, mi CFE mide para cobrarte, ¿no? Fui captando todo ese tipo. También que la CFE cobra la demanda, que a veces reciben por ejemplo, de repente cuando tú enciendes un motor, ese motor te va a consumir más amperaje, ¿no? Fue otra de las cosas que aprendí. Y CFE también te cobra si te pasas, baja, porque jalas corriente de repente y CFE le va a decir, oye, qué rollo, no, o sea, yo te lo doy, pero pues,
o sea, me estás demandando a mí más, entonces cobran también lo que es la demanda, ¿no? También aprendí la manera de lograr que a una empresa se le cobre menos, por ejemplo, no encendiendo todo al mismo tiempo, sino encender primero algo para que la demanda no suba tanto, después ya lo otro y vamos por partes, vamos por zonas. Después pasamos al parcial 2, ¿no? Donde vimos lo que es los campos electromagnéticos. Bueno, primero magnetismo, luego electromagnéticos. De ahí también, pues tuve mucho aprendizaje, ¿no? Desde como yo veía un imán y decía, pues un imán, ¿no? De la naturaleza, supongo. O sea, no entendía muy bien cómo funcionaba. Ya después que vio que los electroimanes, dije, wow, electroimanes, o sea, literal, es, es un embobinado con un pedazo de metal, se podría decir, de fierro. No es exactamente así tal cual, pero que fluye la corriente cuando fue otra de las cosas que aprendí. Cuando fluye corriente a través de un cable, crea un pequeño campo magnético alrededor de él. Entonces, si lo juntas y lo juntas con un material que no tenga tanta resistencia ante el campo magnético, va a ayudar y va a crear un campo magnético más grande, ¿no? Porque son muchas vueltas, ¿no? En este caso, pues, tiene que ser un material ferromagnético, ¿no? Y, y de ahí fue entendiendo varias cosas. También el hecho del magnetismo se pasa los cálculos. También aprendí a cómo calcular los diferentes campos magnéticos, dependiendo de la corriente y todo ese tipo de cosas. Y de ahí pasamos a lo que son los motores, ¿no? Que su principio de funcionamiento pues es el electroimán, básicamente. O sea, son, por ejemplo, el de DC, que son dos imanes conectados. Dos imanes, perdón, que se energiza las bobinas de dentro y normalmente pues todos sabemos que polos opuestos se atraen. Entonces empieza a girar por lo mismo, de que está cambiando y empieza a girar, como en los motores trifásicos, ¿no? Son puras tres bobinas, que cada uno se le conecta una fase y empieza a girar porque va cambiando, como ya había dicho, es corriente alterna, va cambiando, va variando, entonces va cambiando los polos y empieza a girar porque siempre se va a estar atrayendo con el polo opuesto. Y pues esos fueron algunas de las cosas que fui aprendiendo. En general, un resumen rápido, ¿verdad? Porque también pues no hay que pasarse del tiempo. Temas, cuestiones que aprendí en la clase de motores y que apliqué en la vida real. Por ejemplo, este enchufe yo antes no lo tenía. Gracias a lo que tomé, a las clases que tuve de control de motores, aprendí a diferenciar lo que es el fase y el neutro con este multímetro para poder comprender cómo hacer las conexiones. Al igual que instalé estos focos en mi zona de trabajo, de mi escritorio, y estos apagadores, que uno es para encender un foco, bueno, las tiras LEDs, y el otro es para encender el foco de allá. Ok, al igual que instalé este enchufe para yo poder ahí a cargar mi celular. Toda esta conexión yo la realicé con un calibre de cable número 12. Aquí pasé todo atrás de mi closet y lo conecté desde aquí. Aprendí a diferenciar los colores junto con el neutro y la fase, y los pasé hasta llegar al foco, como podemos ver. Otra cosa que aprendí es a entender los cables que normalmente están en las calles que llevan corriente. En este caso son tres que llevan corriente y uno es el neutro. Esto nos da a entender que el transformador que alimenta esta zona es un transformador trifásico. Como podemos ver, son 4 cables, como ya dije, uno es fase, 3 son fases y uno es neutro. Aprendí a identificar cuál es el neutro y cuáles son las fases gracias a que normalmente CFE conecta el que es neutro a las casas con un cable pelón, con un cable sin ningún tipo de aislante. Y los otros cables, los otros 3 cables que conecta, que son las fases, son los que sí llevan algún tipo de aislante. Como podemos ver, el de arriba es el que no lleva ningún aislante aquí a la casa, y los otros 3 sí llevan, que son los que se conectan aquí a la casa.